Y el músculo piramidal de la pelvis, que es el que aparece acá, sí, que es un músculo que en el ser humano es muy chiquito, de función casi despreciable, no se le conoce una función específica, ¿sí? Está situado por delante del recto anterior, pero su función es casi, inclusive es inconstante, es decir, que no en todas las personas existe, ¿sí? Y entre los músculos anchos vamos a encontrar estos tres, que son músculos de gran importancia y que los pueden encontrar con el nombre de oblicuo mayor del abdomen u oblicuo anterior, oblicuo menor u oblicuo posterior y transverso del abdomen, ¿sí? Y en la región posterior o lumboilíaca vamos a encontrar estos tres. El cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, también lo pueden encontrar con ese nombre, el psoas ilíaco y el psoas menor. ¿Se acuerdan que cuando dimos la primer clase donde hablamos de clasificación de articulaciones, de músculos y de huesos, yo les puse todas las pautas de cómo tenían que estudiar cada uno? ¿Sí? No lo vamos a ver de vuelta, solamente vamos a ver la imagen, vamos a ubicarlo y nada más, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes no tengan que estudiar inserciones, inervación y acción de cada uno. Acá no está, ¿sí? Solamente es para que los vean, ¿sí? Entonces, vamos con el músculo recto mayor del abdomen de la región anterolateral, es este que ven acá, ¿sí? Seguramente la mayoría lo conoce porque es el que se matan trabajando en el gimnasio, ¿no? ¿Sí? Para que les queden los cuadraditos del abdomen marcados, ese es el responsable, ¿sí? Este que ven acá. Fíjense que es un músculo acintado longitudinal, ¿sí? Que se encuentra a cada lado de la línea media, bien en la parte anterior del abdomen, y que si nosotros tuviéramos que clasificarlo, ¿qué podríamos decir de ese músculo? A ver. Además de que ¿Puede es un ser que músculo. sea largo? Sí, es un músculo largo, ¿qué más? ¿Plano? Fíjense, ¿cómo? ¿Plano? Sí, es un músculo plano y largo. Fíjense esto. ¿Ven el cursor? ¿Tiene muchos vientres? Exactamente. Es un músculo poligástrico, porque tiene varios vientres musculares, ¿sí? Porque están separados esos vientres por fascículos aponeuróticos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las aponeurosis abdominales. La aponeurosis es esta membrana blanca que ustedes ven acá, ¿sí? Que se ve bastante en el abdomen. Después vamos a hablar bastante de ella, ¿sí? Pero este músculo, el recto anterior del abdomen, es un músculo poligástrico porque tiene varias partes o porciones musculares surcadas por aponeurosis, ¿sí? O fascículos tendinosos, ¿sí? Se extiende desde el pubis hasta las últimas costillas, ¿sí? Y la función que va a tener, ¿qué les parece a ustedes? Si nosotros tuviéramos que hacer una contracción de los rectos, ¿cuál va a ser el resultado de esa contracción? ¿Una flexión de quién? ¿La flexión de la columna? Del tronco, ¿sí? De la columna, exacto. Nos vamos hacia anterior, ¿sí? El tronco se va a inclinar hacia adelante. Bien, y este chiquitito que se ve acá abajo es el músculo piramidal del abdomen o de la pelvis, ¿sí? Ven que es minúsculo al lado del otro, ¿sí? De escasa importancia. Y respecto de del recto mayor, está situado más superficialmente, o sea que está cubriendo la parte inferior del músculo recto, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos con los músculos anchos. Dijimos que todos estos formaban la pared anterolateral del abdomen. Los rectos solamente los vemos en la parte anterior porque son acintados y largos, pero estos son anchos, son músculos planos y anchos. Entonces vienen desde la región posterior del abdomen, ¿sí? Desde esta región, y envuelven el tronco hacia anterior y se reúnen en la línea media, ¿sí? Ahí. Fíjense que va desde la quinta costilla aproximadamente. Esto ustedes lo buscan en el libro después y ponen bien las inserciones, ¿sí?
No es la única inserción. Desde la quinta costilla, parte del esternón, el apéndice sifoides, y acá abajo va a venir al hueso coxal, ¿sí? A lo que es la cresta ilíaca y el ligamento inguinal o arcada crural, van a encontrar varios nombres de ese ligamento, o cintilla iliopúbica, ¿sí? Ahí. Hasta la línea media en el pubis. Fíjense que tiene una parte carnosa, muscular, y una parte bastante amplia aponeurótica, ¿sí? De ese tejido blanco fibroso que constituye la aponeurosis. Si nosotros los queremos ubicar en el abdomen, este es el más superficial de todos, de los tres, ¿sí? Y esta aponeurosis que se junta acá en la línea media para formar esto que dice acá, que se llama línea alba, alba quiere decir blanco, ¿sí? Esta línea alba, ¿sí? Va a estar cubriendo por arriba a quién que vimos recién, al recto mayor del abdomen, ¿sí? Después vamos a ver la importancia de eso. Acá tenemos a los otros dos, ¿sí? El oblicuo mayor, que es el que vimos recién, fíjense que tiene fibras que se disponen de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿sí? Esa sería la inclinación o la dirección que tienen las fibras musculares. Acuérdense, si quieren, como memotecnia, la misma dirección que hace la mano cuando la metemos en el bolsillo, ¿sí? Hacia abajo y hacia adelante. Este que es el que está hacia profundo, el que le sigue, ¿sí? El más superficial era el oblicuo mayor, el que le sigue es el oblicuo menor. Este tiene fibras de dirección exactamente opuesta, ¿sí? Estas van hacia arriba y hacia adelante. Las otras bajaban, estas suben, ¿sí? Y viene desde la región posterior hasta la línea media anterior, ¿sí? Ese es el oblicuo menor, el que sigue en profundidad. Y el más profundo de todos es este que vemos acá, que es el transverso del abdomen, ¿sí? Ese es el más posterior de los tres, el más profundo. Y este viene bien desde la parte posterior de la región lumbar, desde las apófisis transversas. ¿Se acuerdan de las apófisis transversas de las vértebras? Bueno, del vértice de las transversas, de las últimas costillas, de la cresta ilíaca, y de ahí se dirige hacia anterior para reunirse con el del lado opuesto. Todos vienen por duplicado estos, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo. Y todos se reúnen en la línea media, ¿sí? Después ustedes buscan cuáles son todas sus inserciones y cuál es su inervación. La acción en conjunto de estos tres, ¿sí? En conjunto, ¿cuál va a ser? Una acción importante durante el vómito, la micción y la defecación, ¿sí? O sea que la función que tienen es comprimir la cavidad abdominal, ¿sí? Bueno, presten un poquito de atención acá. Aponeurosis de los abdominales. Esto es importante. Después vamos a ver por qué. Habíamos dicho recién que ese tejido blanco que se veía que formaba esa cinta en la línea media, la línea alba, era parte de la aponeurosis de los músculos, ¿sí? ¿Qué son las aponeurosis? Son las membranas de envoltura que tienen los músculos, pero también son membranas de inserción. Algunos músculos tienen tendones que serían como aponeurosis más comprimidas, digamos, si están juntas en un solo paquetito, y otras son como láminas, ¿sí? De tejido conectivo que forman lo que se llaman las aponeurosis o fascias, ¿sí? Fascias también. La fascia transversalis, que es sumamente importante, ¿sí? Es la aponeurosis posterior del músculo transverso. El transverso, vimos que era este, que es el más profundo de todos, ¿sí? Esto blanco que ven acá y esto que ven acá pertenece a la aponeurosis del músculo transverso. Está dividida en 3 hojas, ¿sí? O sea, son 3 láminas que están juntas y que la anterior, dice, se inserta en las transversas de las lumbares, o sea que es la que viene desde allá atrás, ¿sí?
y forma el arco del cuadrado lumbar o ligamento arqueado del diafragma. Ya lo vamos a ver en un ratito cuando veamos el músculo diafragma. Acuérdense que depende del músculo transverso, ¿sí? Ese arco que se va a formar o ese ligamento arqueado, ¿sí? La hoja media se fija en el vértice de las transversas lumbares y va a ocupar todo el espacio entre la cresta ilíaca y las costillas, o sea que viene desde acá hasta acá y desde acá atrás hasta acá adelante, ¿sí? Todo el espacio. ¿Qué nos dice esto? Que las fibras musculares del músculo transverso están como aplicadas sobre esa aponeurosis, ¿sí? No es que tenemos una parte de músculo y en los extremos tejido aponeurótico, sino que todo el tejido aponeurótico está por detrás y las fibras musculares se ponen arriba de esa aponeurosis, ¿sí? En esa imagen, esta es una vista anterolateral. No hay clasificación por planos acá, es por región anterolateral y región posterior. Este que estamos viendo sería el más profundo de los tres músculos anchos, ¿sí? Este el medio y el que vimos primero es el más superficial. Bueno, y la hoja posterior, dice, se une a la del dorsal ancho, que es un músculo de los posteriores, ¿sí? Para formar dos compartimientos, es decir, dos espacios donde vamos a encontrar a uno de los músculos de los canales vertebrales y el otro, ¿cómo podemos hacer para mover esto? Si pongo acá, ¿se sale la ventana? A ver. Pero no sale. Bueno, y el otro es para el psoas ilíaco. Bueno, y la aponeurosis abdominal anterior, les decía que esta es la más importante, que es la que vimos acá. A ver. Esta, la línea alba, que fíjense va desde el apéndice sifoides, o sea, viene en la línea media, hasta el pubis, ¿sí? Es una cinta longitudinal aponeurótica que se sitúa en la línea media y que está separando un recto mayor del otro, o sea, los dos músculos rectos del abdomen, vieron que cuando veíamos la imagen donde estaban solitos, no están en contacto uno con el otro, sino que hay un pequeño espacio entre un músculo y el otro. Y ese espacio va a estar ocupado por esta línea o por esta cinta de tejido aponeurótico que se llama línea alba, que no es una aponeurosis propia del músculo recto, sino que se forma de la aponeurosis de todos los músculos del abdomen, ¿sí? Fíjense, depende de las membranas aponeuróticas de los músculos del abdomen, de todos los músculos sería. Las del oblicuo mayor, que era el más superficial de todo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las del oblicuo mayor cruzan por delante de los rectos para llegar a la línea media y cruzarse con las del lado opuesto, ¿sí? Vienen las dos y se reúnen en la línea media. Vamos para atrás y lo vemos. Acá, donde está en esa línea media, fíjense que acá está cortada esa aponeurosis. Si nosotros vemos el músculo completo, acá la aponeurosis llega hasta la línea media. De un lado y del otro lado igual, ¿sí? Esa es la aponeurosis del oblicuo mayor. O sea que podríamos suponer que por detrás acá estuviera el músculo recto mayor del abdomen. No lo podemos ver, ¿sí? Lo tapa la aponeurosis del oblicuo mayor. Las membranas aponeuróticas del oblicuo menor no se comportan igual que las del oblicuo mayor, sino que cuando llegan al borde del recto, ¿sí? Al borde lateral del músculo recto, se dividen en dos y cruza una por delante y otra por detrás. ¿Se entiende? ¿Sí? El músculo oblicuo menor es el que está en el medio de los músculos anchos. El más superficial es el mayor y el más profundo es el transverso. Entonces, las del oblicuo menor cruzan una por delante y otra por detrás, pero
en el cuarto inferior, es decir, si nosotros dividimos toda la longitud del músculo recto en 4 porciones, ¿sí? La porción más inferior, el cuarto inferior, en esa parte, las dos hojitas de la aponeurosis cruzan por delante del músculo recto, no cruzan por detrás. Por arriba sí, una por detrás y otra por delante. Y lo mismo ocurre con la del transverso, que acá no lo podemos ver, no sé por qué no se puede sacar esto, ¿sí? Cuando el músculo transverso, toda su membrana aponeurótica cruza por detrás del músculo recto mayor, pero cuando llega a la parte inferior, también a la misma altura, el cuarto inferior, cruzan por delante. ¿Por qué cruzan por delante? Porque la parte inferior del abdomen tiene una serie de orificios que hacen que sea más débil, ¿sí? Esos orificios debilitan la pared anterior del abdomen. Entonces, estas aponeurosis cruzan por delante de los rectos para reforzar un poco más esa pared. Esa sería la función, digamos, de que crucen por delante. Esto sería un corte transversal del abdomen donde solamente vemos la parte anterior, o sea, la pared anterolateral del abdomen. Esto va a ser la piel, ¿sí? Esto es el tejido graso subcutáneo, o sea, el tejido graso que está por debajo de la piel, ¿sí? Acá tenemos los músculos rectos y acá tenemos los tres músculos anchos del abdomen, ¿sí? Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Fíjense que el oblicuo mayor se continúa con su aponeurosis que viene por delante del recto hasta la línea media para formar la línea alba, ¿sí? El oblicuo menor viene hasta el borde lateral del músculo recto y ahí se divide en dos hojitas, una cruza por delante hasta la línea media y la otra cruza por detrás, ¿sí? Y el transverso viene con su aponeurosis por detrás y cruza toda por detrás del músculo recto. Y ahí se forma en la línea media la línea alba, ¿sí? Después tenemos esto que es el peritoneo, que es una membrana serosa que está recubriendo por dentro la cavidad abdominal, y esto ya sería parte de la cavidad abdominal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Mazo? ¿Mazo? ¿Es complicado? Bueno, y la región posterior o lumboilíaca, si bien ahí en la imagen la estamos viendo en una vista posterior, serían los músculos que nosotros podríamos acceder desde el interior de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, vamos a tener primero el cuadrado de los lomos o el cuadrado lumbar, cualquiera de los dos nombres le queda bien, ¿sí? Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Es un músculo aplanado, ¿ven? Que está situado bien en un plano frontal, este músculo. Y se extiende desde la última costilla hasta la cresta ilíaca del hueso coxal. Se ubican con esta imagen, ¿no? Es una vista posterior de la última porción del raquis lumbar, o sea, del raquis lumbar, la última dorsal y la pelvis, ¿sí? Y va a tener tres grupos de fascículos, ¿sí? O sea, fascículos musculares que tienen diferente origen o diferente inserción, o las dos cosas, y por lo tanto van a tener diferente dirección sus fibras musculares. Entonces vamos a tener fascículos que van de la costilla al hueso ilíaco, que se van a llamar iliocostales, del ilíaco a la última costilla, iliocostal. Otros que van desde la costilla al vértice de las apófisis transversas, y estos se llaman costotransversos. Acá vemos otro chiquito, se alcanza a ver ahí por detrás. Y por último vamos a tener los más posteriores, los fascículos más posteriores, que son estos, que se llaman iliotransversos, ¿sí? Que van de la cresta ilíaca al vértice de la apófisis transversa. Todo esto comprende un solo músculo, no son tres músculos diferentes. Es un músculo que tiene tres fascículos diferentes. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué les parece que haría este músculo si se contrae? ¿Una flexión puede ser? No, porque está ubicado bien en el plano frontal.
Inclinación. Lleva el hueso ilíaco hacia la espalda. Puede aproximar el hueso ilíaco hacia la costilla o puede inclinar el tronco hacia la pelvis, ¿sí? Lateralmente. Una inclinación lateral. Esa sería la acción de ese músculo. Y acá tenemos los otros dos, que son el psoas ilíaco y el psoas menor. El psoas ilíaco, fíjense que está formado por dos partes o por dos porciones. Una que es psoas mayor, que es esta que vemos acá, que viene desde acá arriba. Fíjense que acá tenemos una costilla, o sea que esta vértebra, ¿a qué región pertenece? Torácica. Torácica Dorsal. o dorsal. Bien. Y acá no tenemos más costillas, o sea que estas son lumbares. Lumbares. Bien, lumbares. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el psoas mayor que viene desde las últimas torácicas y las lumbares, ¿sí? Se mete dentro de lo que es el anillo pélvico, ¿sí? Se mete adentro, por eso pertenecen a la pared posterior de la cavidad abdominal, y de ahí se dirige por dentro de la pelvis hacia abajo, sale por debajo de este ligamento que se llama cintilla iliopubiana, ¿sí? Hacia el músculo del muslo, hacia el fémur, ¿sí? Al trocánter menor del fémur, que está metido ahí atrás. El trocánter menor es una eminencia como esta que vemos acá. En realidad es esto, que no se ve completo, ¿sí? Esa es la porción psoas mayor, ¿sí? O la porción psoas. Y después tiene otra porción, que es esta que vemos acá, que se llama ilíaca o ilíaco, ¿sí? Músculo ilíaco, que nace en la fosa ilíaca interna del hueso coxal. A ver si tenemos en la imagen anterior, podemos ver. Esto es una vista posterior de la pelvis, ¿sí? Y de la región lumbar. Esto que vemos acá es una depresión, ¿ven que se nota acá? Que está deprimido. Es una concavidad que tiene el hueso coxal, pero esta es la fosa ilíaca externa. Del lado de adentro tenemos otra igual que se llama fosa ilíaca interna y está ocupada por este músculo que es el músculo ilíaco. ¿Sí? Ahí se prende el músculo ilíaco. Y de ahí desciende por dentro de la pelvis, sale por debajo de la cintilla iliopubiana para ir a unirse con el psoas mayor en el trocánter menor. ¿Sí? De ahí se forma el músculo psoas ilíaco. ¿Sí? ¿Y este qué les parece que puede hacer? Este es más complicado. ¿Qué puede llegar a ser? Abducción de la pierna. ¿Cómo? Del muslo, digo. Abducción del muslo. El opuesto. Aducción. Aducción, sí, porque si aproxima, o sea, si se contrae, lleva esto para allá, o sea que lo aproxima. ¿Qué más dijeron por ahí que escuché que estaba bien? Flexiona el muslo porque lo trae para adelante, porque el trocánter mayor está hacia atrás. Entonces lo trae hacia adelante. Y si nosotros estuviéramos parados, o sea que el muslo está quietito, no se puede mover, no le queda al músculo otra que mover de acá. ¿Se entiende? Tomando punto fijo en su inserción en el muslo, ¿qué va a hacer sobre la columna? ¿Qué les parece? La Inclinación. dirección, sí, ¿y qué más? La dirección del músculo es hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera después. Va a inclinar y ¿qué más va a hacer? Va a Que va rotar. del tronco hacia adelante. Rota en sentido contrario, ¿sí? No, porque si nosotros hablamos del miembro inferior, sí podemos hablar de rotación interna o externa, pero si hablamos del tronco, decimos rotación derecha o izquierda, ¿sí? Perdón, izquierda o derecha, ¿sí? Entonces, si se contrae el psoas ilíaco del lado derecho, lo que va a hacer es llevar hacia la izquierda el tronco, hacer rotar hacia la izquierda, porque tira para adelante. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y el psoas menor, ya me lo olvidaba, es este chiquititito que está acá y se me fue ahí está. Acá, ¿ven? Ese chiquito
que colabora en cierta forma con el psoas mayor, pero también es un músculo de escasa importancia, ¿sí? Es muy chiquito y no tiene una acción importante. Hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante sería. Bueno, vamos a ver ahora la región diafragmática, que sería el techo de la cavidad abdominal, ¿sí? Nosotros hablamos recién de una pared anterolateral, de una pared posterior, y ahora vamos a hablar del techo de esta región, que está formada por este músculo, que es el músculo diafragma, al que sí les puse todo, todas las inserciones, la inervación, la acción, todo, porque es complicado y que lo tienen que saber mucho, ¿sí? Se toma siempre. Entonces les puse todo. No es que los otros no los tengan que saber, ¿eh? Los tienen que saber también, pero lo dejé que lo busquen ustedes. Bueno, fíjense, el diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula, ¿sí? ¿Ven? Está así, como si fuera un paracaídas, metido entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Lo que hace es justamente separar una de la otra, ¿sí? Entonces nosotros por arriba del diafragma vamos a tener el tórax, ¿sí? Donde va a estar alojado, ¿quién? A ver, ¿qué órganos, perdón? Músculo. Los pulmones, ¿quién más? El corazón. Como órganos grandes, importantes, pulmones y corazón. Y cerramos ahí, ¿sí? Y el diafragma está separando de todos los órganos o vísceras que vamos a encontrar por debajo, que sería la cavidad abdominal, donde vamos a tener la mayor parte de los órganos del sistema digestivo, los riñones, el páncreas, en fin, ¿sí? Grandes vasos. Entonces, a su vez, además de formar como una cúpula, hace de émbolo y está separando una cavidad de la otra, ¿sí? Entonces, va a tener una parte central que está ubicada a este nivel. Fíjense que casi todo el músculo está metido dentro o por debajo de las costillas, ¿sí? Dentro de la cavidad, prácticamente dentro de la cavidad torácica. Dijimos, va a tener una parte central aponeurótica que se llama centrofrénico, que está ubicado ahí aproximadamente, ahora lo vamos a ver bien, y una porción muscular que está dispuesta desde ese centrofrénico hacia afuera. O sea que sería como al revés del resto de los músculos, ¿sí? La mayoría de los músculos tienen su porción carnosa central y la aponeurosis por fuera, o el tendón, y este tiene el tendón en la parte central y en la parte muscular por fuera. Bueno, y acá les dice, el centrofrénico tiene forma de hoja de trébol, o la forma que tiene un trébol con 3 hojuelas, 3 hojitas, ¿sí? Una anterior que viene hacia el esternón, una derecha y una izquierda. Ahora las vamos a ver. Esto que ustedes ven acá sería un corte transversal, cortamos el tronco y lo estamos mirando desde abajo, ¿sí? Entonces acá vemos el cuerpo de una vértebra, ¿sí? De la región lumbar, y acá estamos viendo todos los cartílagos costales cortados. ¿Ven? ¿Se ubican con el corte? ¿Sí? Estamos parados adentro de la cavidad abdominal mirando la cara inferior del diafragma. Entonces dice, la porción muscular es desde el centro frénico donde parten todas las fibras musculares hacia el contorno inferior del tórax, ¿sí? Va a tener fascículos externales que parten de esta hojuela, que es la hojuela anterior o external, fascículos costales que parten de las dos hojuelas, derecha e izquierda, ¿sí? Y van hacia las costillas. Esos van a ser los fascículos musculares. ¿Se ubican? ¿Se entiende? Chicos, si no entienden algo, me paran y me preguntan. Entonces, los fascículos externales parten de la hojuela anterior aponeurótica y van hacia el esternón. Los fascículos costales parten de la hojuela izquierda y de la hojuela derecha y van hacia las últimas costillas, ¿sí? Y después vamos a tener, fíjense, fascículos lumbares que nacen en la parte más posterior del centro frénico, no sé si alcanzan a ver acá, que se entrecruzan ahí, forman como un 8, ¿sí? Y que van a formar el arco que vimos hoy, ligamento arqueado del diafragma, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de aponeurosis,
ligamento arqueado del diafragma o el arco del psoas y los pilares derecho e izquierdo del diafragma, ¿sí? Estos pilares van a estar formando orificios, se entrecruzan, ¿sí? ¿Ven? Vienen las fibras musculares, se cruzan para el otro lado, envuelven este orificio que está acá y bajan para el otro lado. ¿Alcanzan a ver ese entrecruzamiento de fibras? Bien. Como un 8. Y en ese 8 quedan delimitados dos orificios. El posterior, el que está más pegadito a la columna vertebral, va a ser el de la arteria aorta, ¿sí? Y el que queda más hacia la parte central del diafragma es el orificio para el esófago, el orificio esofágico, ¿sí? Ya los vamos a ver igual. El pilar derecho va a llegar hasta la tercera vértebra lumbar, a insertarse. Y el pilar izquierdo va a quedar solamente en L2, o sea, en la segunda vértebra lumbar. Acá estamos viendo una imagen muy similar a la anterior, es una vista inferior también, ¿sí? Donde podemos ver el orificio esofágico, acá se nota por ahí un poquito más el entrecruzamiento de fibras, el orificio esofágico, el orificio de la arteria aorta, que nace en el corazón y hace una curvatura y baja enseguida hacia la cavidad abdominal, y acá está asomando, ¿sí? Pegadita a las vértebras. Y acá tenemos otro orificio más, que es el orificio de la vena cava inferior. ¿Sí? La vena cava inferior es una vena importante que llega con ese nombre al corazón como vena cava inferior y tiene que atravesar el diafragma para poder acceder a la cavidad torácica donde está ubicado el corazón. ¿Sí? O sea, este músculo, si bien está separando una cavidad de la otra, no la separa por completo, porque hay una serie de órganos que necesitan comunicarse. ¿Se entiende eso, no? Es claro. Y después tenemos algunos orificios accesorios que van a ser los de los nervios esplácnicos, del nervio frénico izquierdo, de la vena ácidos y del gran simpático, que es una cadena ganglionar, ahora la vamos a ver, que están ubicados en la parte más posterior. Está inervado por el nervio frénico, ¿sí? Acuérdense, centro frénico y nervio frénico, no vayan a decir inervado por el centro frénico, porque esa es la parte tendinosa del músculo, ¿sí? El nervio se llama nervio frénico. La parte tendinosa se llama centro frénico. Y por los 6 últimos nervios intercostales. Los nervios intercostales van por debajo de las costillas, ¿sí? Como el músculo llega hasta la costilla 6, entonces los 6 últimos nervios intercostales participan de la inervación del músculo diafragma. Y la acción principal del diafragma es la inspiración, ¿sí? Cuando el diafragma se contrae, lo que hace es descender el centro frénico y aumenta el diámetro vertical del tórax. Eso hace que el aire ingrese a los pulmones. No es el único diámetro, en realidad aumenta todos, pero básicamente esa sería la función. Bueno, acá se nota bien cómo se forman los orificios. ¿Ven el entrecruzamiento de las fibras? ¿Sí? Y entonces acá tenemos los pilares del diafragma. En realidad esta imagen se la puse más para que vean los orificios accesorios que decía ahí de los nervios esplácnicos, del gran simpático, los nervios frénicos. Fíjense, estos habíamos visto ya, era la arteria aorta, el esófago y la vena cava inferior. Acompañando a la vena cava inferior, vemos acá, ¿ven? Un elemento de color amarillo ahí, ¿lo alcanzan a ver? Con el numerito 12, ¿sí? Que es el nervio frénico izquierdo, ¿sí? Y acompañando el esófago tenemos dos, uno por delante y otro por detrás, que son estos, los nervios neumogástricos izquierdo y el neumogástrico derecho, ¿sí? Esos después los van a ver el año que viene en Anato 2, pertenecen a los pares craneales y es el nervio que más funciones tiene, digamos, en lo que es el sistema digestivo y respiratorio, ¿sí? Neumogástrico. Y los nervios frénicos, que los vemos acá, el frénico izquierdo y el frénico derecho, que pasa con la vena cava inferior, ¿sí? Esos dos nervios son los que acá está el otro,
¿sí? Ahí está pasando el otro nervio frénico. Son los que inervan al músculo, ¿sí? No llegan por arriba, sino que lo atraviesan y desde abajo se distribuyen en todas las fibras musculares del músculo, ¿sí? Para poder darle la función. Para eso sirven los nervios, ¿sabían? ¿Sí? Los nervios son los que mandan los estímulos que hacen que los músculos se contraigan, ¿sí? Bien. Y esto que se ve acá, ¿sí? Que parecen como cuentas, ¿sí? De un rosario, son los ganglios de la cadena ganglionar simpática. Fíjense que van ahí atrás las dos, cadena derecha, cadena izquierda y cadena derecha. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este muchacho que es el más difícil de todos, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Se entendió diafragma? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el canal inguinal o trayecto inguinal o conducto inguinal? Lo van a encontrar de varias formas. Es un trayecto justamente que se abre en la pared inferior del abdomen. ¿Se acuerdan que les dije que las fascias cruzaban algunas por adelante para reforzar la parte más inferior de la pared del abdomen? Porque es una zona de debilidad por presentar una serie de orificios. Bueno, este es uno, que es el conducto, canal o trayecto inguinal, que acá lo vemos en color verde, ¿sí? Todo lo que aparece en verde. Está abierto en la pared del abdomen en su parte anterior e inferior y está ocupado en el hombre por el cordón espermático y en la mujer por el ligamento redondo del útero, que tienen que saberlo, ¿sí? ¿Qué ocupa? ¿Cuál es el contenido? Nosotros cuando estudiamos espacios como este, hablamos de un contenido y un continente, ¿sí? El continente es lo que contiene, por eso se llama así, continente, al contenido, ¿sí? ¿Se entiende? Parece un juego de palabras, pero es así. Entonces, cuando hablamos de continente del canal inguinal o del conducto inguinal o del trayecto inguinal, vamos a hablar de, en este caso, fíjense lo que dice acá, paredes y orificios. ¿Sí? ¿Cómo está formado? Por 4 paredes y 2 orificios. Eso sería el continente. ¿Qué forma cada pared y qué forma cada orificio? Sería parte también del continente. Y cuando hablamos de contenido, decimos por quién está ocupado ese espacio, ¿sí? ¿Qué encontramos en ese espacio? En este caso, en el conducto inguinal vamos a encontrar el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer, ¿sí? Ese es el contenido. Está situado encima del arco crural esperen un poquito, ya se los muestro, cintilla iliopúbica. Esta es la cintilla iliopubiana o arco crural, ¿sí? Ahí arriba está ubicado, se sitúa arriba de esto, por encima de esto. Sí, pero forman parte del cordón. Sí, si ustedes quieren desmenuzarlo, ponen qué forma el cordón espermático y ahí van a encontrar las arterias, las venas, ¿sí? Pero sí, va todo. Les decía, está situado sobre el arco crural, que es ese ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior a la parte superior del pubis y que es una dependencia de la aponeurosis del oblicuo menor, ¿sí? Del oblicuo mayor, perdón. El trayecto, o sea, la dirección que tiene este canal, este conducto o este túnel, no sé cómo lo encuentren, es oblicuo, de fuera adentro y de arriba abajo, ¿sí? Y de atrás hacia adelante. ¿Sí? Esa es la dirección que tiene. Las paredes. Vamos a ver que la pared anterior va a estar formada por la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor y del oblicuo menor, es decir, la aponeurosis de esos dos músculos en su parte más inferior, ¿sí? Eso va a formar la pared anterior de este canal inguinal. La pared posterior, en la pared posterior vamos a encontrar de afuera hacia adentro, es decir, no de afuera de superficial a profundo, sino desde más lateral hacia la línea media. En las tres porciones está la fascia transversalis. Fíjense, la fascia transversalis
Primero, reforzada por el ligamento de Hesselbach, que sería en lo más externo. Ya vamos a ver qué es el ligamento de Hesselbach. En la porción media, la fascia transversal y sola, y en la porción más medial, o sea, más hacia la línea media, va a ser la fascia transversalis, reforzada por el ligamento de Henle, el tendón conjunto y el ligamento de Coles. Ya vamos a ver qué son todos esos nombres raros. La pared superior, en realidad más que una pared propiamente dicha, es como un borde, es como que si fuera triangular, digamos, ese espacio. Es el borde inferior del oblicuo menor y del transverso, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba transverso más profundo, después oblicuo menor y después oblicuo mayor? Entre el oblicuo menor y el transverso, el borde, eso representa la pared superior. Y la pared inferior, la forma del arco crural o cintilla iliopubiana que les mostré recién cuando volvimos para atrás. ¿Sí? Ese sería el piso, digamos, o la pared inferior. Y los orificios, que también se llaman anillos, los vamos a encontrar como externo e interno, y acá se arma todo un tema dependiendo de cómo lo tomemos. O sea, externo respecto de qué e interno respecto de qué. Entonces yo agarré y les puse cutáneo, que sería el que está hacia la piel, ¿sí? Que según Testú ese sería el orificio externo, pero externo respecto de superficial y profundo, no sé si me explico. ¿Sí? Superficial o cutáneo, pero no respecto de la línea media. ¿Se entiende? Si nosotros hablamos y tomamos como referencia la línea media, el orificio externo va a ser el que esté más lejos de la línea media, ¿sí? Y el interno va a ser el que esté más próximo. Pero en realidad, si tomamos como de la superficie a la profundidad, el externo sería el más superficial y el interno el más profundo, ¿sí? Así lo toma Testú. Sí. Lo más fácil es que ustedes digan cutáneo y profundo. Y ahí no hay forma de equivocarse. El cutáneo es el que está en la piel, el que sale afuera, digamos, el más superficial. Y el profundo es el que se abre hacia la cavidad abdominal. Con ese criterio no hay forma de equivocarse, ¿sí? Si ustedes quieren, yo le puse los dos nombres, ¿sí? Pero si ustedes quieren, tomen cutáneo y profundo y es lo más fácil. De esa forma no se equivocan, ¿sí? Entonces, el cutáneo o externo, según Testú, pero sería el superficial, se forma de la separación de los fascículos tendinosos que se llaman pilares a este nivel del oblicuo mayor, ¿sí? Y está situado a 2,5 centímetros de la línea media sobre el pubis. O sea, nosotros tomamos la línea media, sería el medio, ¿levantaste la mano? Ah, el medio de la línea alba, ¿sí? Trazamos una línea en el medio de la línea alba, 2,5 centímetros, o sea, 25 milímetros hacia afuera, ahí vamos a encontrar el orificio cutáneo, sobre el pubis. Y el orificio profundo se va a formar por una hendidura vertical, o sea que va a tener más forma ovaladita, ¿sí? Vertical, ¿sí? Que está bordeada por el ligamento de Hesselbach, que ya vamos a ver qué es, ¿sí? Cubierto por el peritoneo, porque está abierto hacia la cavidad abdominal, y el peritoneo es la membrana serosa que recubre toda la cavidad abdominal, ¿sí? Y está a 50 milímetros de la espina del pubis, o sea, a 5 centímetros hacia afuera. Fíjense que no es demasiado grande el trayecto inguinal. Si este orificio está a 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros de la línea media, y el otro a 5 centímetros, es más o menos así. Es cortito. Lo complicado es que va atravesando las diferentes capas musculares en forma oblicua, ¿sí? Y ahí se complica este tema de paredes y demás, ¿sí? Y se abre a 15 milímetros por encima del arco crural. O sea que tampoco está apoyado todo el tiempo sobre el arco crural, sino que va más hacia arriba. ¿Más o menos se entiende esto? Bien. Esta sería la vista, el anillo visto desde dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los músculos rectos, ¿sí? Este sería el músculo recto del abdomen. Acá estaría la línea alba. Este es el hueso el hueso coxal, y acá estaría el pubis. ¿Se ubican? Más o menos, ¿sí?
dice a unos 50 milímetros de la línea media hacia afuera, se abre el anillo profundo, ¿sí? Es este de acá arriba, no es este de acá abajo. Esto que ven acá, esto es el arco crural o cintilla iliopubiana. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Esta es la cintilla iliopubiana, ¿sí? Vamos a volver para atrás. Esta, que se ve acá, ahora la estamos mirando desde adentro. Recién, acá la vemos desde afuera. Esto es una vista anterior. En esta imagen la estamos viendo al revés, desde adentro. ¿Sí? Ahí, desde adentro. Este es el ligamento de Henle que corresponde a la aponeurosis de los músculos del abdomen. ¿Sí? Y ahí está el anillo inguinal profundo con todos sus elementos. Por debajo del arco crural tenemos otros anillos. Por eso les decía que hay varios orificios en la pared del abdomen y por eso ese refuerzo aponeurótico. Esto es una vista anterior. Esto es una vista anterior de esto mismo que ven acá, pero visto desde anterior, y acá estaría el orificio cutáneo. Fíjense que ahí se ve el ligamento redondo del útero. Este es el útero, o sea que esto es un corte de una pelvis femenina. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Bien. Acá vemos el ligamento inguinal, ¿sí? Y por debajo, vasos femorales que nada tienen que ver con el conducto inguinal, ¿sí? No se confundan. Fíjense que acá se ven grandotes los vasos femorales, pero el orificio es este, ¿sí? El anillo inguinal profundo, ¿sí? Fíjense, acá se ve el corte de los músculos y acá estaría en ese sería el conducto inguinal. Y ahí estaría el orificio profundo. Acá el superficial, ese es el trayecto y acá está el profundo. ¿Sí? Bueno, vamos con los ligamentos. El de Hesselbach es el pilar externo del arco de Douglas o línea arqueada. Ahora usted me va a decir, ¿qué es el arco de Douglas? ¿Se acuerdan que dijimos que tanto la aponeurosis del oblicuo mayor como la del menor, perdón, como la del transverso, en su cuarto inferior se cruzaba por delante del músculo recto y más hacia arriba cruzaban por detrás? Entonces, cuando cruza en la parte posterior, hasta que se divide y se va para adelante, deja un arquito. ¿Sí? A donde termina la parte posterior queda un arco de concavidad inferior, o sea, la aponeurosis viene por detrás del músculo recto y en lugar de cortarse recta y pasar para adelante, forma un arco, ¿sí? De concavidad inferior. Ese arco se llama arco de Douglas. Douglas sería en realidad, ¿sí? La aponeurosis del transverso, acá, del abdomen, en su cuarto inferior pasa por delante de los rectos y en la parte superior cruza por detrás. El borde inferior de esa parte que cruza por detrás describe una curva cóncava hacia abajo denominada arco de Douglas. ¿Sí? El ligamento de Henle, que es otro que nombramos, forma parte del tendón de inserción del recto mayor. Es este que vimos acá. ¿Sí? Ese. Y el ligamento de Coles es el pilar posterior de inserción del oblicuo mayor. Creo que está por ahí. A ver, o en la otra. Estaría aproximadamente acá, por acá abajo, pero no se ve ahí en esa imagen. A ver si pusimos otra donde se ve. No. En este lugar, ahí. ¿Sí? Esos serían los ligamentos que forman parte de los anillos del conducto inguinal. Más o menos quedó esto, ¿sí? Más o menos. Bueno, terminamos, chicos. Esta es la última. Profe, Sí, el ligamento ese que acaba de hablar usted, ¿pasaría por abajo del arco? ¿cuál? El ligamento que habló recién.
¿Cuál? El de Coles. El de Coles. Sí, Sí, estaría acá atrás, por debajo por abajo del arco de Douglas. Sí, Ah, por perfecto, profe, dentro. gracias. Chicos, la semana que viene tenemos el parcial. ¿Sí? Bien. Recuerden que tienen los días jueves de 10 a 12 el profesor, ay, se me fue el apellido. Marcelo Rodríguez, gracias. Para hacer consultas, ¿sí? Digo, las dudas que no se puedan sacar en el práctico o alguna cosa que les surja a último momento, el jueves de 10 a 12 lo tiene el profesor Rodríguez para hacerle preguntas, ¿sí? Profe, ¿se sabe la fecha del parcial de la semana que viene? El 12. Martes 12. Bueno, Martes 12, chicos, a las 12 del mediodía. Después le publicamos bien los grupos, entre las 12 y las 2 de la tarde. Sí, ¿qué ibas a preguntar? No, yo les dije que